Bueno, seguimos en la reunión, porque la reunión terminó, hablaba Omar Perotti, pero hace instantes hablaba el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo escuchamos. Principal condicionamiento, principal tensión para poder continuar en la senda de la recuperación es precisamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tiene vencimientos concentrados entre el año 2022, 2023 y 2024. Y no es cualquier tipo de endeudamiento, es un endeudamiento con... es el tipo de endeudamiento que más condiciona. Toda deuda condiciona, pero no hay nada que condicione más que la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No hay nada que condicione más que la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo dice el ministro de Economía, Willy. Así es, bueno, algo obvio, un discurso antifondo clásico del ministro Guzmán. Siempre recurrimos al fondo. Ahora el fondo es el dueño de todos nuestros males. Pero realmente habría que recordarle que hace 25 meses que está ocupando el cargo de ministro de Economía. Sí, es un especialista, tiempo, ¿no? Tuvo discípulo tiempo de Stiglitz, para... ¿no? Del premio Nobel. Mira, te voy a decir dos datos. Número uno, debería haber hecho el acuerdo en el primer semestre del 2020. Sí. Y después tuvo una ventana en la que el Fondo Monetario Internacional estuvo muy dulce en plena pandemia, en el cual obviamente estaba mucho más abierto a, si querés, acuerdos más holgados. ¿Con Cristalina en ese momento? También con Cristalina, pero por el tema de la pandemia, digamos, ¿te acordás? Sí. El Fondo Monetario puso, de hecho, abrió créditos para los países. Incluso Guzmán no desestimó un crédito sanitaria, que era tasa cero, que era prácticamente, que daba el Fondo Monetario Internacional. Pero en definitiva, lo que te digo es que ya venimos de 25 meses de este cuento. Sí, es una larga agonía. Es como una crónica anunciada y resuelta. Ahora, el problema... Tenés países que tuvieron acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los últimos 2 años, si querés, tenés Ecuador, uno de los más grandes, tenés 20 o 30 países. 20 o 30 países debes tener con acuerdo con el fondo y lo hicieron rápido, ¿entendés? ¿Y por qué nosotros no hay manera, no? Es como, viste, cuando te quedas sin crédito, vas al lugar y, no, disculpá, no, viste, mañana fío, hoy no. ¿Viste? El secreto está ahí, Hugo, el secreto está precisamente en esa situación. Porque vos fíjate que se critica tanto al Fondo Monetario como si hubiera otras opciones. No hay otras opciones. De existir otras opciones, alguien podría prestarle el dinero a Argentina, con ese dinero se le paga al fondo, sacamos el problema del fondo y volvemos a negociar con ese eventual alguien. Ahora, yo me preguntaría en este punto, ¿es que la Argentina no tiene crédito o no tiene credibilidad, no tiene plan, o finalmente no le creen que vaya a cumplir con el acuerdo? Porque este es el otro punto. Las tres opciones son válidas. Exactamente. Las tres no tiene credibilidad, no tiene plan y nadie le quiere prestar a alguien que es un defolteador serial. Pero aparte, sí, la verdad que... Es un defolteador serial. Pero aparte recordá que cuando Martín Guzmán estaba negociando en Estados Unidos, acá hubo una reunión en donde Cristina Fernández decía que no había que pagar, le decía al presidente Alberto... ¿no? Lo señalaba y le decía que no paguemos con la deuda o el costo de los argentinos. Con el hambre de los argentinos. Entonces, cualquiera de los que estaban ahí en la negociación con Guzmán, decíamos, flaco favor le hace, dicen, pero mirá que digamos, la que manda en el frente o la que eligió a Alberto Fernández como presidente, está diciendo que el acuerdo es difícil o que en todo caso no se pueden comprometer a algo que para ellos puede ser insalubre o puede generar hambre. Bueno, y ahí tenés quién manda, ¿no, Hugo? ¿Quién manda? En función de lo que decía Cristina y de lo que decía Alberto. Ves lo que dice Guzmán y queda muy claro quién tiene la conducción de la economía del país. Totalmente. Y vamos a mirar algunas expresiones. Ya el ex ministro de Economía, Prat Gay, acaba de tuitear y lo hace de esta manera. Mirá. Melchor, Gaspar, Baltasar y el plan plurianual a propósito de la fecha especial que se vive hoy, que es, por supuesto, Reyes. Y haciendo referencia, recordemos que tras las elecciones legislativas, Alberto Fernández había anticipado que en la primera semana de diciembre iba a presentar un plan plurianual. ¿Dónde está el plan plurianual? Pero además lo dijeron, sonaba como complejo, ¿viste? Decían, bueno, ahora sí llegó. Todos nos preguntamos, bueno, hay un plan, muchos hacían chistes sobre el plan. ¿Y el plan dónde está? Nadie, no lo vi. Bueno, este es el gran problema que tiene la Argentina. Tiene mucho discurso, mucha palabra, pero en los hechos hay dudas. Perotti tiene voluntad, lo expresa y muchos gobernadores también acompañan. El problema es cómo aparece un plan para que el Fondo Monetario Internacional
pueda lograr un acuerdo con la Argentina. Vos decías, Gustavo, que la Argentina tiene el problema de su credibilidad, del crédito y el incumplimiento permanente, ¿no? Sí, un dato es fácil de justificar. Suponete que vos vas a pedir un crédito a algún lado y la persona te dice, bueno, ¿cómo me lo vas a pagar? ¿Te sobra plata? La respuesta es no, no me sobra plata. Y ahí te digo, pero te doy otro dato. De los últimos 120 años, desde 1900 a la fecha, solamente en 9 años me sobró plata. ¿Alguien nos prestaría? Claro. Bueno, vemos otro tuit. Fernando Iglesias se expresa porque terminó la reunión con el presidente Alberto Fernández y hay expresiones, en este caso, de la oposición. Esta es la respuesta. Esta es la propuesta de Sara Cita, de Martín M. Guzmán, al FMI. 2 años preparándola y no tiene un solo número. Pero si el acuerdo no se hace, es culpa de la oposición. Bueno, sin vuelta, Fernando Iglesias con la humorada. Sara Cita puso. En cualquier caso, no parece ser tan ofensivo. Se refiere a la zaraza o el discurso que en general tienen o tenemos los argentinos muchas veces, que no respaldamos con los datos. Porque el problema es si la Argentina está más cerca o más lejos del acuerdo, con dudas en la oposición para esta convocatoria. ¿Estamos más lejos o estamos más cerca, Willy? Más lejos, ¿no? Claramente lo confesó hoy el ministro Guzmán, no hay acuerdo en el sendero fiscal. Encima los números que presentó, el único número que presentó es ese equilibrio fiscal para el 2028. Es lejísimo, entonces no es imposible que haya un acuerdo. Por eso te diría, estamos tan lejos de un acuerdo como cerca del default el 22 de marzo con el Fondo Monetario. El 22 de marzo hay un vencimiento impagable de 2.800 millones de dólares. 2.800 millones de dólares. Y la pregunta entonces va de suyo, tiene que ver con las reservas. ¿La Argentina tiene el dinero suficiente para pagar o cómo queda en este caso? No, debería vender oro, venir a capturar los dólares de los ahorristas, algo que no creo que haga, así que... Bueno, vamos a ver otro tuit. Perdón. José Luis Espert. Sí, todo el arco político reaccionó de alguna manera o de otra, te digo. Acá Espert dice, después de escucharlo a Guzmán queda claro que la grieta con el FMI es la velocidad a la cual se baja el déficit fiscal y ese es un tema que Guzmán lo lleva en su sangre, en sus vísceras. Él cree que el déficit es virtuoso, que hace crecer la economía. No está ni será fácil cerrar. Bueno, este es el punto. Para mí acá Espert da en la tecla en cuanto a que dentro del Frente de Todos hay dos visiones de la economía. Esta visión inflacionaria para muchos que dicen que de esa manera se licúa cierta deuda y la visión del déficit que incluso en algún momento Cristina, después de perder la primera legislativa, dijo hay que gastar el dinero, justamente poner la platita. Exacto. Y el déficit después lo vemos tal vez, ¿no, Willy? Sí, es lo que dijo y también dijo, se olvidó de mencionar, y la inflación después la vemos, ¿no? Porque gran parte de ese déficit que ella hace mención y que incluso Guzmán hace mención, se financia con emisión del Banco Central. Y recordemos que el piso para la inflación de este 2022 es claramente 50, 60%, así que digamos, estamos en problemas en ese sentido. ¿Brasil arregló su deuda, Gustavo? Sí, Brasil no tiene deuda, es acreedor internacional, tiene más reservas que deuda externa. Consiguió el superávit fiscal, son 11.000 millones de dólares de enero a noviembre contra un déficit fiscal de 117.000 millones de dólares en el año 2020. Y eso fue específicamente por tener un ministro de Economía que buscaba lo que todo el mundo debería buscar cuando administra un país, que es el equilibrio fiscal. Y ahí, Gustavo, recordemos que quien estuvo hace poco en la Argentina, Lula, era más ortodoxo que el Fondo Monetario. Sí, Lula llegó a tener, escuchá esto, Lula llegó a tener superávit 4.25 del PBI, 4.25. Y buscaba el superávit nominal, que es tener superávit después de pagar los intereses de la deuda. Claro. Pero vos fíjate, hubo una cosa, cuando se sienta el FMI con Guzmán y le dice, señor, vamos a hablar de su credibilidad. ¿Cuánto puso de inflación en el año 2020? 29%. ¿Y cuál fue? 21. Y 52%. Claro. Bueno, ¿cuánto puso de inflación para este año 2022? Mire, puse el 33% y la va a cumplir y la verdad que no creo. Bueno, próxima pregunta. Claro, este es el punto. Bueno, Brasil además tiene diferencias, es la séptima economía del mundo, claramente, pero tiene solucionado el problema de la deuda. Tuiteó Mario Negri y lo decimos, a ver. Esperamos que cuando Guzmán se reúna con la oposición aporte información relevante. La presentación ante las autoridades provinciales que se transmitió en directo dejó gusto a poco, dijo Mario Raúl Negri, legislador. Bueno,
Ahora vamos al de Guado de Pedro, el hombre que ustedes recuerdan, ¿no? Había hecho su renuncia de manera virtual cuando Cristina mandó la carta, aquella que generó cambios en el gabinete. Tuitea un tuit polémico de Guado de Pedro. A ver. Mientras trabajamos para resolver la deuda irresponsable que contrajo Mauricio Macri y que comprometerá a varias generaciones de argentinos y argentinas, debemos construir un consenso con todos los sectores para que este tipo de endeudamiento no suceda nunca más, y nunca más con mayúscula. O sea, la mayúscula del título del libro del informe de la CONADEP. Aclaro eso. Ese libro que fue modificado en época de Néstor Kirchner, en su prólogo, pero que representa un hito para la historia argentina que no puede ser, me parece, manoseado ni comparado poco con fuera algo de lugar, análogo, ¿no? Como es en este caso una deuda externa o económica. Sí. Es un hecho muy, muy diferente, hay que aclararlo. Ese nunca más, la frase que le pertenece al fiscal Estracera, marcó justamente la posición de la Argentina, que fue un ejemplo en el mundo por el juicio a la Junta militar. Polémico el tuit de Guado de Pedro. Ahora, hay una respuesta para Guado de Pedro que podría ser que presenten una ley que sea de responsabilidad fiscal. Una ley de responsabilidad fiscal resuelve todos los problemas de acá hasta la eternidad, que es un ajuste fiscal que el gobierno no quiere. Muy bien, nos queda mucho todavía. Estamos, por supuesto, haciendo el noticiero. Terminó la reunión del gobierno. ¿Cuál será el titular que surja de la reunión del gobierno? Seguramente, así como Guado de Pedro está tuiteando y está expresando lo que piensa, tal vez será la más dura del gobierno de Alberto Fernández, seguramente dirán que es una reunión promisoria para un posible acuerdo con el fondo. Sin embargo, para la oposición hay zaraza, en palabras de Fernando Iglesias, y por supuesto incumplimiento de las promesas y solo palabras en justamente los términos que la oposición tiene para expresar el saldo de esta reunión. Vos ya conocés Bike. Bueno, ahora